¿Qué tal? En este video vamos a revisar el tema de funciones y repasaremos desde lo que es el concepto básico hasta la implementación de los mismos en diseño algorítmico. Para ello vamos a utilizar la herramienta psaint. Revisaremos los tipos de funciones y sus diferentes combinaciones. Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas. Las podemos ver como cajas negras, es decir, no sabemos cómo se realizan las actividades adentro de ese módulo. Sin embargo, sabemos que podemos invocarlo o llamarlo y nos va a realizar una tarea específica. Algunos beneficios que nos dan es que nos permiten dividir el problema en partes más simples y promueven la modularidad, facilitando la reutilización de código y su mantenimiento. Las funciones pueden o no tener parámetros y pueden o no retornar valores, por lo que pues tendremos varios tipos de funciones dependiendo de las diversas combinaciones. Vamos a ver esto de manera práctica acá en psaint. Miren, empecemos por una función, la función más sencilla, que sería aquella función que no retorna ningún valor. A la función lleva la palabra reservada función y luego lleva un nombre. Un nombre, como en este caso no vamos a tener parámetros, simplemente le voy a dar enter y ya me pone ahí el fin de la función. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner simplemente escribir y voy a realizar una suma. La suma es y aquí mismo puedo realizar la suma. 2 más 4, por decir. Ahí está. Ya tengo una función que se llama suma, que va a realizar una suma. Siempre va a realizar la suma de 2 más 4. Aquí está. Y la va a desplegar en la pantalla. Entonces, para llamar a esa función, simplemente basta con que en la parte principal del algoritmo, aquí, la invoque esa función con su nombre. Suma, siempre que invocamos una función, ponemos paréntesis de apertura y de cerradura. Voy a correr este programita, este algoritmo, perdón. Aquí está el resultado. Bien, ahora voy a agregar otra función que va a ser exactamente lo mismo. Y suma 2 va a recibir lo que son argumentos. Entonces le voy a poner que va a recibir el operando 1 y el operando 2. Le doy enter y automáticamente me pone la palabra reservada fin de función. ¿Qué voy a hacer yo con estos argumentos? Pues voy a poder realizar sumas diferentes, no siempre con los mismos valores. Y chequen ustedes que aquí ahora voy a utilizar el operando 1 más el operando 2. ¿Ok? Estos que están aquí se llaman parámetros. Parámetros. Son parámetros de la función. Entonces, el parámetro debe de coincidir con la llamada a la función. Vamos a llamar a suma 2. Suma 2. Recuerden, siempre debe de llevar paréntesis. Pero aquí hay una diferencia. Necesitamos enviar argumentos. Y entonces yo voy a enviar como argumentos estos valores. El argumento 6 va a llegar al parámetro op1. Es decir, el primer argumento llega al primer parámetro. El segundo argumento llega al segundo parámetro. Vamos a correr este programita y aquí lo tenemos.
La primera es esta suma y la segunda, si se dan cuenta, el 6 llega al primer parámetro y el 3 llega al segundo parámetro y 6 más 3 da 9. Y es lo que está desplegando aquí. Bien, no siempre tenemos que mandar argumentos, estos son argumentos, no siempre tenemos que mandar argumentos constantes. Yo podría leer desde el teclado que me dé el operando 1, leer alguna variable X, por decir, y leer muy bien, aquí estoy leyendo dos valores desde el teclado y ahora voy a mandar llamar nuevamente al método suma2 y voy a mandarle como argumentos esas variables que ya traen los valores que yo haya leído desde el teclado. Voy a correr este programa nuevamente. Aquí está. Y me está pidiendo el valor del operando 1. Le voy a poner 23 y el valor del operando 2 le voy a poner un 4 y miren el resultado. La suma es 27. ¿Qué está sucediendo? Leo el valor, un valor desde el teclado, leo un segundo valor desde el teclado y los mando como argumentos. El valor de la X se copia en este parámetro op1. El valor de la Z se copia en este parámetro op2 y por eso aquí hace la suma de 23 más 4. Muy bien. Vamos a ver ahora otro tipo de función y esta función me retorna un valor. En este momento hemos visto funciones donde la operación se realiza dentro de la función y ahí mismo se despliega. Pero ahora vamos a ver un ejemplo diferente en donde la operación se realiza adentro de la función, pero retorna el resultado. Entonces el despliegue se debe de hacer desde el lugar en que es llamado esa función. Vamos a ver, función. Y aquí voy a poner una variable que es donde va a retornar el valor. Le voy a llamar ret, de retorno. Y pongo una asignación, es un menor que y un guión. Y ahora sí pongo el nombre del método. Le voy a llamar suma3. Igual, podemos tener todas las combinaciones posibles. Igual, podemos tener todas las combinaciones posibles con parámetros y sin parámetros. Por ejemplo, aquí yo podría decir red se le asigna valores fijos, ¿no ve? Valores fijos, por ejemplo, 89 y 1. Ahí está. Y entonces fíjense, en este caso no recibe parámetros y siempre que yo llame a la función suma3 me va a regresar un 90, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Bueno, pues voy aquí y llamo a suma3. Pero no nada más llamo a suma3, sino que tengo que hacer algo con ese valor. La suma le voy a poner con retorno para que sepamos que se desplegó, para que sepamos que se desplegó en el algoritmo principal. Le voy a poner la suma con retorno y la llamada al método suma3. Ya lo ejecuté. Obviamente me está pidiendo el operando 1. Ese es el valor de X, el valor de Z. Y bueno, este me está desplegando el resultado de suma 2, que sería 5. Y luego me escribe la suma con retorno. Y el resultado, fíjense qué es lo que está sucediendo, que suma 3 me va a tener un valor de 90. ¿Por qué? Porque hubo un retorno de esta operación. Vamos a hacer nuevamente otra función. Voy a llamar suma 4.
y este sí va a recibir parámetros, ¿de acuerdo? op1, op2. Le doy fin sí y aquí lo tenemos. Se le asigna menor el resultado de op1 más op2. Y acá tendría yo que escribir y voy a llamar a suma 4, y por supuesto tengo que enviarle los argumentos. Le voy a enviar los mismos argumentos que solicité previamente para suma 2. Es decir, le voy a mandar la X y le voy a mandar la Z. Aquí lo tenemos. Me está preguntando el operando 1, es el valor que va a llegar a la X, le voy a poner un 10. Y me está preguntando el operando 2, que es el valor que va a llegar a la Z, y le voy a poner un 20. Y aquí tenemos. Este primer resultado de que la suma es 30 es cuando mandamos llamar a este método. Pero si se dan cuenta, este método, el método suma 2, hace el despliegue dentro del mismo método. Luego mando a llamar a suma 3 y suma 3 lo único que hace es retornarme un valor fijo. Siempre que llame a suma 3, siempre me va a retornar la suma de 89 más 1. Y por último, la suma con retorno y con parámetros, en donde yo envío a la llamada a suma 4, le mando los mismos valores de X y Y, que era 10 y 20, y me retorna un 30. Aquí está. La suma con retorno y parámetros es suma 4. Muy bien, espero que haya quedado claro y pues nos vemos en el próximo video. Saludos.